revelado. Lo increíble y sorprendente que oculta el océano parte 2 que transformará tu miedo. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era una melodía que Valeria conocía de memoria, pero hoy resonaba más intensamente que nunca en su mente. El océano, inmenso y misterioso, parecía susurrarle secretos mientras sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino de dudas. Su corazón estaba atrapado entre el legado de su familia y la pasión que le ardía por descubrir lo que las profundidades guardaban. Cada vez que se pintaba la escena de su hogar, con el sol danzando sobre el agua, sentía el peso de las expectativas familiares apretándole el pecho, como si las olas lo empujaran hacia atrás. ¿Por qué tienes que hacer esto? Resonaban en su cabeza las palabras de sus hermanos, impugnando su amor por la biología marina. Ellos veían en sus sueños una frivolidad, un capricho que no alimentaba el estómago ni aseguraba el futuro. Su madre, con los ojos llenos de nostalgia, le ofrecía barreras invisibles, recuerdos de sacrificios pasados que parecían atar a Valeria a la red de su historia familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero al cerrar el diario de su abuelo, Valeria sentía que la presión crecía más que nunca. Las historias de aquellos pescadores antiguos, que vivieron en perfecta sintonía con el mar, parecían chocar contra su realidad. ¿Podría romper con el destino que su familia le había trazado? Al mirar al horizonte, el sol comenzaba a ocultarse, reflejando un ocaso de decisiones por venir, mostrando un camino lleno de contradicciones. La promesa de un tesoro en el océano se transformaba en un dilema: aceptar el desafío y exponer su conocimiento, o sucumbir a la expectativa familiar. La comunidad estaba en caos, dividida entre la avaricia y el respeto. Cada rumor sobre el mítico tesoro sembraba más discordia, y Valeria couldn't help but feel like a intrusa en su propia vida. Los rostros desconcertados de sus familiares la seguían, observándola como si fuera una extraña. El calor de la desaprobación era palpable, cada mirada era un recordatorio de lo que tendría que sacrificar, de lo que podría perder. Luchaba con su mente acelerada, una danza caótica de estrés y ansiedad, imaginándose a sí misma en la presentación, enfrentando no solo a su pueblo, sino a su propia familia. ¿Qué pasaría si el eco del rechazo fuera demasiado fuerte? ¿Y si, al seguir su pasión, se desmoronaba el sueño colectivo de su familia? La angustia invadía su ser, haciéndola dudar sobre el camino a seguir. La voz de su abuela resonaba en sus pensamientos: lo que busques en las profundidades no es solo un tesoro, sino un camino hacia tu verdad. Pero, ¿cuál era su verdad? Valeria se encontraba atrapada en un laberinto de emociones contradictorias, tironeada entre la necesidad de ser quien realmente era y el deseo de ser la hija que todos esperaban. Al caer la noche, el océano brillaba como un espejo, y sintiendo que la hora se acercaba, supo que debía encontrar su respuesta. Aún así, la pregunta persistía: ¿tendría la valentía para enfrentarse a sus miedos y defender su pasión, o se dejaría atrapar en la red de la tradición familiar? El mar, con su inmensidad y promesas, estaba a punto de reclamar su elección. El viento soplaba suavemente, empujando las olas hacia la orilla. Valeria se mantenía de pie en la playa, su mirada fija en el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar. La inmensidad del océano reflejaba su confusión interna. La lucha por el control de su vida estaba llegando a un punto álgido. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus temores, sino también el peso de las expectativas familiares. Tomó una respiración profunda, sintiendo el aire salado llenar sus pulmones. El susurro del mar era un clamor que la llamaba, instándola a explorar. En su mente, las voces de su familia competían con las propias aspiraciones, una batalla silenciosa que la había dejado exhausta. Era el momento de decidir si continuaría siendo una espectadora de su existencia o si daría el salto hacia su verdadero anhelo. La idea de presentar su proyecto sobre la biología marina había estado latente. Había trabajado incansablemente, recolectando datos y desarrollando un enfoque innovador hacia la conservación marina. Sin embargo, cada avance era acompañado de un eco de dudas: ¿valdrá la pena? Las noches de insomnio se entrelazaban con días de ansiedad, tejiendo una red densa a su alrededor.
¿Qué sucedería si presentaba su trabajo y no era bien recibido? Emociones contradictorias la consumían, la posibilidad de abrir nuevas puertas, frente a la certeza de decepcionar a su familia. La vida parecía ofrecerle dos caminos, uno de seguridad en la tradición y otro de incertidumbre en su pasión. Con cada ola que rompía, Valeria reflexionaba sobre sus habilidades. Desde pequeña, había podido sumergirse en el mundo submarino de manera natural, el océano no le tenía miedo. Era su reino, un espacio donde se sentía libre y viva. ¿Por qué debía temer a las opiniones ajenas si su deseo era conectar a otros con esa belleza? La noción de que su amor por el océano era una ilusión se desvanecía lentamente, dando paso a la idea de que quizás podía ser un vehículo para el cambio. Con renovada determinación, comenzó a trazar un plan. Se visualizó a sí misma ante el público, con una presentación repleta de datos que destacaban la importancia de proteger su hábitat marino. Cada slide que imaginaba se llenaba de imágenes vibrantes de arrecifes, tortugas y delfines. Era un sueño que estaba destinado a ser compartido, no solo para ella, sino para toda su comunidad que ansía entender y preservar el océano. Sin embargo, la inquietud la invadía, ¿sería suficiente? Caminó hacia el agua un poco más, sintiendo cómo las olas acariciaban sus pies con una suavidad que la tranquilizaba. La propuesta debía ser presentada a la comunidad, pero la idea de ese primer paso la paralizaba. La imagen de la desaprobación de su familia la seguía, acechante. Sin embargo, algo dentro de ella empezaba a encenderse. Su voz interna comenzó a florecer, ya es hora. Pero no todo era tan sencillo. Mientras se adentraba en sus pensamientos, recuerdos de voces desalentadoras emergieron. Atacando su corazón como flechas, las palabras de sus hermanos rebotaban en su cabeza. No eres capaz, no entiendes la realidad. Tejiendo una corazonada en su mente, Valeria supo que tenía que encontrar un equilibrio entre su deseo y la responsabilidad hacia su familia. La conexión que anhelaba no solo era con el océano, sino también con aquellos que amaba. Tenía que demostrar que su pasión por la biología marina no era una frivolidad, sino una forma de honrar su herencia familiar. Mientras el último rayo de sol se escondía detrás del horizonte, supo que debía prepararse para el día en que tendría que compartir su visión. El océano había marcado el primer paso hacia su transformación, pero el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Tendría el coraje para presentar su sueño y batallar contra las inseguridades que la asediaban? Con esta nueva determinación navegando en su corazón, se dio la vuelta, lista para trazar un nuevo rumbo, un nuevo comienzo. Sin embargo, a cada paso que daba hacia su vida, una sombra persistente continuaba acechando en el fondo de su mente. A medida que tomaba su decisión, un aviso la golpeó. ¿Qué sucedería si el tesoro escondido en el océano resultaba no ser lo que esperaba? Valeria se sentía en un limbo emocional entre la espera del día de la presentación y la realidad tensa que la rodeaba. Con cada paso que daba hacia su objetivo, la ambivalencia comenzaba a desbordarse. La voz que antes había dedicado a encontrar consuelo en el mar se transformó en un coro implacable que cuestionaba su valor. Cada mañana, cuando despertaba, la imagen de su proyecto se deslizó por su mente como un espejismo inalcanzable. La idea de compartir su investigación sobre la biología marina se tornaba crucial, no solo para ella, sino para las generaciones por venir. Sin embargo, la seguridad familiar seguía empujando sus pensamientos hacia la oscuridad. Su mente batallaba con preguntas que la frustraban, ¿y si al compartir sus aspiraciones se sentía aún más desplazada entre los suyos? Decidida a romper ese ciclo, Valeria se sumergió en el trabajo de su presentación. Pasaba horas ajustando datos y perfeccionando gráficos, pero al mismo tiempo, su corazón latía fuertemente por la presión de sus expectativas. En un intento de gestionar esa tensión, empezó a compartir su progreso con algunos amigos cercanos que eran biólogos marinos. Las conversaciones se volvieron cruciales, cada interacción le inyectaba dinamismo a su pasión, recordándole el motivo que la llevó a embarcarse en este camino. Uno de esos amigos, Alejandro, se convirtió en un pilar. Durante una tarde de café, conversaron sobre las realidades y fantasías de la biología marina, haciendo un mapa emocional entre las experiencias del océano y las percepciones familiares. Valeria, si tu voz es auténtica, el océano hablará a través de ti, le dijo con seguridad. Aunque sus palabras resonaron en su mente, el eco de la desaprobación todavía retumbaba. A medida que su presentación se acercaba, las ansias aumentaban. Sus ensayos ante el espejo comenzaron a tornarse rituales, donde ella se convertía en su propia crítica y animadora.
Cada repetición revelaba pequeños matices de inseguridad que aún debía desarticular. Empezó a notar que su confianza fluctuaba, emergía y desaparecía como las mareas del mismo océano que tanto amaba. Sin embargo, un día, mientras revisaba fotos de sus prácticas de buceo, un destello de claridad se apoderó de su conciencia. En esos momentos bajo el agua, donde la vida era vibrante y caótica, encontró su verdadero yo. Esa conexión visceral con el océano la empoderaba, haciéndola notar que, si alguna vez había de ser escuchada, necesitaba hablar desde esa autenticidad. No había espacio para imposturas. Se sintió renovada y comenzó a deslizarse en un proceso de reflexión más profundo, donde sus propios valores empezaron a tomar forma. Sin embargo, la confrontación con su familia seguía siendo un monstruo acechante. La sensación de decepcionarles o de no ser comprendida enraizaba sus miedos. La tensión llegó a su punto crítico cuando se dio cuenta de que, para realmente comprometerse con su proyecto, necesitaría abrir un diálogo sincero con su familia. La concepción de compartir su pasión no solo era un acto profesional, sino también un acto de amor hacia su historia familiar. Con una mente agitada pero resuelta, decidió que era hora de hablar. Se preparó mentalmente para ese encuentro, imaginando cada respuesta, cada mirada. La posibilidad de ser rechazada se combinaba con una nueva sensación de poder, ya no podía aferrarse a las inseguridades. Al llegar el día de la presentación, la adrenalina inundó sus venas. La sala, llena de rostros expectantes, representaba tanto una plataforma de validación como un campo de batalla por su propio ser. Cada palabra que pronunció se sintió como una ofrenda al océano y al futuro que soñaba. Sin embargo, el momento crucial aún estaba por llegar. Mientras los aplausos comenzaban a resonar, su corazón latía no solo por la emoción de su audiencia, sino por el temor de escuchar un grito familiar en medio de la multitud. ¿Sería este el momento que cambiaría el rumbo de su historia, o el eco de sus temores prevalecería y nublaría su camino? Valeria se quedó en el escenario, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido tras su discurso. La sala todavía vibraba con su pasión, y ella estaba al borde de una revelación que podría allanar su camino futuro. Aunque los aplausos la envolvían, una voz interna insistía en que el aplauso no era suficiente, necesitaba respuestas. Mientras recogía su material, los rostros de la audiencia comenzaban a difuminarse. En su mente, la imagen de su familia se mantenía nítida, cada uno de ellos con expectativas que parecían pesar más que nunca. Todo su esfuerzo, su dedicación, se sentía como un acto que debía ser validado no solo por sus pares, sino también por los que la habían observado crecer. La angustia se apoderó de ella, ¿habría hecho suficiente para ser comprendida? Decidida a enfrentar sus fantasmas, Valeria encontró un rincón tranquilo tras el escenario. Lentos respiros la ayudaron a calmar su agitación interna. Su mente divagaba a la conversación que había tenido con Alejandro, y las palabras resonaron en ella como un mantra: autenticidad. De repente, comprendió que su viaje no se trataba solo de presentar datos, sino de compartir su vínculo con el océano, de hacer visible su pasión más allá de lo académico. Recordó un momento de su infancia en la playa, cuando descubrió una estrella de mar. Recogió esa estrella entre sus manos con asombro, entendiendo que cada ser marino tenía una historia valiosa. Ese impulso de explorarlo todo, de conectar con la esencia de la vida marina, había sido lo que la había impulsado hasta ese momento. Entonces, se dio cuenta de que su propia historia, sus luchas internas y su búsqueda de aceptación también tenía valor. Valeria tomó la decisión de abordar a su familia antes de que se dispersara la multitud. Cada paso hacia la entrada donde esperarían la llenaba de determinación. Sabía que debía ser ella misma, sin filtros ni excusas. A medida que se acercaba, sus padres la miraron con orgullo, pero también con una pizca de confusión. Su madre alzó una ceja, y su padre parecía sopesar cada una de sus palabras cuidadosamente. Habló con sinceridad, describiendo cómo el océano representaba más que una mera carrera para ella, era su refugio y su fuente de inspiración. Habló de sus descubrimientos, de cómo el trabajo en biología marina no solo mostraba los retos medioambientales, sino que también era un acto de amor hacia la naturaleza que la rodeaba. Al compartir aquellos momentos, los ojos de su madre comenzaron a brillar de forma comprensiva, y su padre asintió lentamente. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando su madre, con un tono suave pero firme, reveló dudas propias. Valeria, me asusta que te alejes de lo que siempre ha sido seguro para nosotros. Su voz quedó atrapada en una mezcla de preocupación y amor.
Valeria sintió como si una onda expansiva la atravesara, y de pronto su valentía se tambaleó. Mientras su madre hablaba, Valeria reflexionó sobre la propia carga de expectativas que había llevado debido a la historia familiar. Siempre había sentido la necesidad de sobresalir, no solo por ella, sino por la presión de estar a la altura del legado de su familia. En ese instante, comprendió que su búsqueda de autenticidad no solo comenzaba en su relación con el océano, sino en la reconciliación con su propia historia y con los miedos que la rodeaban. A medida que la situación se tornaba más densa, Valeria enfrentó la verdad: no podía avanzar en su carrera si no reconciliaba su amor propio con las expectativas que la habían moldeado. Con su voz temblorosa pero firme, le expresó a su madre que, aunque comprendía sus preocupaciones, necesitaba encontrar su camino. La sonrisa tímida de su madre fue un alivio momentáneo, pero el cambio en la dinámica continuaba provocando un mar de sentimientos en su interior. En ese instante de vulnerabilidad y conexión, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola. La lucha por su carrera era también una lucha por su voz, y todavía necesitaba reconocer que su historia merecía ser compartida. Mientras se retiraba de la conversación, sabiendo que había dado un paso crucial, se dio cuenta de que el camino aún contenía múltiples desafíos. La visión del océano, su amor por las profundidades y su deseo de autenticidad aún estaban flotando en el aire. Sería necesario encarar no solo a su familia, sino también sus propios miedos. Al salir de la sala, la tensa emoción se transformó en energía renovadora. Había empezado a escribir un nuevo capítulo en su vida y la tinta aún estaba fresca. No era solo un viaje hacia la biología marina, era una búsqueda más amplia de quien realmente era. ¿Qué desafíos la esperarían a medida que buscaba una voz auténtica en un mundo que a menudo hacía resaltar las diferencias? La exploración apenas comenzaba. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un mosaico de sombras en el suelo mientras Valeria caminaba hacia su hogar. El eco de la conversación con su madre aún resonaba en su mente, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada paso que daba la acercaba a la necesidad de confrontar no solo las expectativas de su familia, sino también sus propios temores sobre su futuro. La idea de explorar el océano, de desentrañar sus secretos, se había convertido en una metáfora de una búsqueda más profunda: descubrir su propia identidad en medio de un mundo que parecía querer encapsularla en moldes predefinidos. Mientras recorría el camino familiar, el sonido del mar se mezclaba en su mente con las palabras de Alejandro, un recordatorio persistente de que ser auténtica era un acto de valentía. Decidida a no dejar que los miedos la limitaran, Valeria emprendió un pequeño ritual personal. Al llegar a casa, se dirigió a su escritorio, donde había una montaña de libros y artículos sobre biología marina. Comenzó a anotar sus pensamientos, cada palabra destinada a liberar el peso emocional que había estado acumulando. ¿Qué realmente quiero hacer con mi vida?, se preguntó. La inseguridad la alcanzó otra vez, ya que cada decisión parecía tener un impacto directo en su futuro y en la percepción de los demás. Escribió sobre su fascinación por el océano, los ecosistemas marinos y su deseo de ser una voz para los que no podían hablar. Luego, repentinamente, lo notó: tenía una historia que contar, una voz que necesitaba ser escuchada. Mientras volcaba sus pensamientos sobre el papel, comenzó a plantear un proyecto que abordara tanto la ciencia como la educación ambiental, combinando su amor por la biología marina con su deseo de inspirar a otros. El océano no solo podría convertirse en su refugio, sino también en un espacio donde otros pudieran descubrir su propio potencial. Con el tiempo, la idea se transformó en una propuesta concreta: un taller educativo donde niños y adultos pudieran explorar el océano a través de la ciencia, el arte y la conciencia ambiental. Pero esta idea no venía libre de costos. Sabía que requeriría financiamiento, difusión y un apoyo significativo. La incertidumbre de cómo llevarlo a cabo se deslizó bajo su piel. ¿Estaba realmente lista para lanzar un proyecto así? La respuesta no se hizo esperar: sentía el ardor de su ambición y pasión, quería hacerlo. Así, su mente empezó a buscar respuestas más profundas: ¿cómo podría convencer a su familia de que esta idea era viable? Valeria tomó aire y comenzó a formular un plan. Hacer un prototipo de su taller, invitar a personas influyentes en el área, y buscar apoyo en organizaciones dedicadas a la conservación marina. Se sentía entusiasmada, pero una parte de ella aún dudaba. Si fracasaba, las voces de crítica se alzarían y la llenarían de inseguridades. Aquella lucha interna surgía de nuevo, manifestándose en cada rincón de su mente. Decidida a avanzar,
comprendió que se enfrentaría no solo a los obstáculos externos, sino también a los internos que amenazaban con socavar su confianza. La autenticidad requería asumir riesgos, ese era el primer paso para liberarse del peso de las expectativas familiares. La presión por ser la hija ideal, la estudiante modelo, se sentía tan opresiva como los límites que solía ponerle a sí misma. Y así, con una mezcla de nervios y emoción, se propuso llevar su propuesta al centro comunitario para presentar su taller. Tal vez ahí encontraría aliados, tal vez el apoyo que necesitaba, pero lo que más ansiaba era hacer realidad su visión. Al cerrar el cuaderno con determinación, sintió que el verdadero desafío no era solo convertir su sueño en realidad, sino enfrentarse a la incomodidad que conllevaba ser verdadera consigo misma en cada paso del camino. Sin embargo, no podía evitar que una sombra de aprensión pasara por su mente. ¿Estaba preparada para los posibles rechazos y críticas? La voz de su madre. Y las dudas que salían de sus labios resonaban, complicando su decisión. Mientras la noche caía, Valeria sabía que el momento estaba a punto de llegar. A la mañana siguiente, el camino a la creación se abriría, pero también era un momento para que se comprometiera a abrazar su vulnerabilidad. Nunca había estado más asustada, pero eso mismo le daba una extraña emoción, finalmente, se estaba atreviendo a ser la protagonista de su propia historia. ¿Qué impacto tendría su propuesta en la comunidad? ¿Y qué pasaría si todo no salía como esperaba? La balanza se inclinaba hacia lo desconocido, y en esa incertidumbre, Valeria sintió el deseo de avanzar, un impulso que podría transformarse en su mejor aliada. Al final de la noche, un nuevo giro en su vida la aguardaba, y con él llegaba un reto que podía definir su camino, la presentación de su taller. Valeria despertó con el sonido del mar rompiendo en la orilla, una melodía que resonaba en su interior mientras se preparaba para el gran día. Cada movimiento, cada roce de la tela de su ropa, le recordaba la inminente confrontación con sus miedos. La idea de presentar su proyecto la llenaba de una mezcla de anticipación y terror, estaba en la cúspide de un cambio significativo en su vida. Al llegar al centro comunitario, su corazón latía como un tambor en su pecho. La sala era amplia, llena de luces cálidas, pero Valeria se sentía expuesta, como si todos la observaran a través de una lupa. Su mente se llenaba de dudas, cuestionándose si su propuesta era lo suficientemente sólida. ¿Están interesados los demás en lo que tengo que ofrecer?, pensaba. Antes de la presentación, aprovechó unos momentos para observar a los asistentes. Algunos eran familiares, otros, figuras conocidas de su comunidad. Cada rostro representaba una expectativa, una historia entrelazada con la suya. Se dio cuenta de que su miedo al rechazo estaba conectado a la necesidad de validación que había sentido desde la infancia. Había perdido de vista, en ocasiones, que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de su propia autenticidad. Al comenzar su presentación, la voz de Valeria tembló al principio. Sin embargo, a medida que avanzaba, su pasión comenzó a iluminar sus palabras. Habló sobre el océano, sus ecosistemas y su deseo de atraer a otros hacia el asombro y la conciencia. Explicó cómo cada taller no solo sería una experiencia de aprendizaje, sino una invitación al descubrimiento personal. La conexión entre el conocimiento científico y la empatía hacia el medio ambiente se convirtió en el núcleo de su discurso. A medida que compartía su visión, notó que varios rostros en el público se iluminaban. Había quienes asentían con la cabeza, y algunos tomaban notas. Sin embargo, también sintió las miradas críticas intermitentes. Algunas voces en su interior comenzaron a murmurar, aquellas que le recordaban sus inseguridades. Al finalizar la presentación, hubo un momento de silencio que se sintió eterno. Su corazón se detuvo por un segundo, esperando, temerosa de lo que vendría. Pero entonces, un hombre mayor del público se levantó con una sonrisa genuina. Valeria, estoy impresionado. ¿Cómo podemos ayudar? Las palabras resonaron como un eco, abriendo una puerta hacia posibilidades que jamás imaginó. En ese instante, el peso que había llovido sobre sus hombros empezó a aligerarse. Se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos, había empezado a construir un puente hacia su autenticidad. Sin embargo, la euforia momentánea se desvaneció rápidamente, dejando una estela de ansiedad. Si habían mostrado interés, eso significaba que las expectativas también aumentaban. ¿Estaba realmente preparada para asumir el reto de gestionar un proyecto así, con toda la responsabilidad que conllevaba? Las preguntas se agolpaban en su mente como olas en la orilla. Su pasión experimentar incertidumbre luego de haber sido escuchada y valorada era aterrador, pero a la vez electrizante.
Ella sabía que este era solo el primer paso hacia una travesía llena de desafíos y descubrimientos habilidosos. Mientras la presentación llegaba a su fin y los asistentes comenzó a dispersarse, Valeria sintió como la adrenalina se mezclaba con la duda. ¿Podría realmente enfrentar todas las críticas que vendrían conforme su idea tomara forma? Esa lucha constante entre la aceptación de su voz y las exigencias externas continuaba rumoreando en su interior. Con el corazón al borde, contempló lo que estaba en juego. De repente, una figura reconocible apareció en el umbral de la sala, era su madre. La expresión en su rostro era difícil de leer. ¿Aceptaría la búsqueda de su hija o criticaría su afán por ser diferente? Una vez más, Valeria se enfrentaría a un dilema que podría transformar el camino hacia su sueño. La incertidumbre reemplazó la confianza inicial. ¿Sería capaz de alzar su voz por encima del ruido de las expectativas familiares? ¿Y si el apoyo no era lo que esperaba? En ese momento, Valeria se dio cuenta de que el viaje hacia sus sueños se estaba volviendo mucho más complicado de lo que había anticipado. La búsqueda de su propia voz podría ser igual de desafiante que describir los secretos del océano. En ese conflicto emocional, se gestaba otro desafío que definiría no solo su proyecto, sino su identidad misma. Y así, mientras miraba a su madre acercarse, una nueva pregunta fluyó hacia ella: ¿estaba dispuesta a romper con las expectativas trazadas por otros, aunque eso implicara arriesgarlo todo? La mirada de su madre se enfocó en Valeria, un instante que parecía eterno, lleno de una mezcla de orgullo y preocupación que la desgarró. Esa expresión familiar, que tanto la había inspirado y cohibido a la vez, despertó recuerdos de momentos compartidos, de aspiraciones y desilusiones. Era el momento de confrontar no solo a su madre, sino también a sí misma. Sin embargo, detrás de ese miedo inmediato, había también una chispa de determinación. Valeria, comenzó su madre, su voz contenía un tono que era a la vez tierno y desafiante. ¿Estás segura de que este es el camino que quieres seguir? Ese simple cuestionamiento resonó dentro de Valeria como un eco. La voz de su madre encarnaba el miedo al fracaso que ella misma había sentido durante toda su vida, pero ahora, a medida que el zumbido del interés en su proyecto se afianzaba en su mente, comenzaba a replantear lo que verdaderamente significaba para ella el éxito. El desafío no era solo presentar su labor ante extraños, era reconciliarse con su propio pasado y las expectativas familiares. Decidió que no podía permitir que el temor la paralizara. Se estaba dando cuenta de que, al buscar su autenticidad, también debía aprender a navegar los tumultuosos mares de su historia familiar. Había una línea fina entre honrar sus raíces y crear su propia identidad. Con esta nueva comprensión, Valeria se armó de valor. Sí, estoy segura, contestó, su voz ahora más firme que antes. He estado trabajando en esto porque siento que es lo que debo hacer. Quiero que la gente, como tú, vea la belleza del océano y entienda por qué es tan importante preservarlo. Su madre, sorprendida por la fuerza en sus palabras, sonrió con una mezcla de reconocimiento y nostalgia. Era claro que su desaprobación era menos una crítica a la pasión de su hija y más un reflejo de su miedo a perderla en el proceso de perseguir sus sueños. Valeria se dio cuenta de que debía encontrar un punto medio, a pesar de las diferencias que habían aflorado entre ellas a lo largo de los años. Las semanas siguientes a su presentación fueron intensas. Los correos electrónicos de apoyo comenzaron a llegar, y los espacios para sus talleres se empezaron a llenar. Cada confirmación resonaba como una validación que empujaba a Valeria más allá de su zona de confort. Pero, por otro lado, las expectativas también se multiplicaban, la presión la envolvía como una marea creciente. En medio de esta vorágine, Valeria comenzó a establecer un equipo. Buscó personas que compartieran su visión y que estuvieran dispuestas a trabajar codo a codo, aprendiendo en el camino. Se dio cuenta de que su rol comenzaría a evolucionar, no solo sería la presentadora, sino también una líder. Este nuevo nivel de responsabilidad despertó en ella emociones complejas. Por un lado, era positivo, por otro, la incertidumbre de cómo gestionar esas relaciones se convertía en un nuevo tormento. Días antes de su primer taller, mientras organizaba los materiales, algo la detuvo en seco. Se enfrentó a un dilema: ¿debería compartir sus verdaderos miedos y vulnerabilidades con su equipo? Aquel impulso de abrirse la hacía cuestionar si sería vista como una líder fuerte o como una persona insegura. ¿El valor de la honestidad pesaría más que el miedo a la crítica? Con el reloj marcando una creciente presión y el día del taller a la vuelta de la esquina, Valeria se sentó a reflexionar. La lucha interna era palpable. Cada paso hacia adelante era una danza con el miedo,
el deseo y las expectativas, tanto de ella misma como de los demás. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Había un mundo por descubrir, no solo en el océano, sino en su propio ser. Una voz interior comenzó a resonar con fuerza: si deseas verdaderamente que otros se conecten con el océano, primero debes conectarte contigo misma. Mientras estas realizaciones anclaban su mente, la pregunta que la atormentaba se hizo más insistente: ¿está dispuesta a arriesgar la aceptación por la autenticidad? Las respuestas llegarían en el próximo taller, donde no solo tendría que enfrentar a su equipo, sino también a sus propios demonios internos. La complejidad y la belleza de ser ella misma estaban a punto de volverse mucho más intensas. El día del taller llegó, y Valeria se encontró ante un auditorio que, aunque pequeño, contenía una mezcla de rostros expectantes y escépticos. La emoción y la ansiedad luchaban en su interior. Las palabras de su madre, el eco de su propio miedo, resonaban en su mente. Sin embargo, la urgencia de compartir su pasión la empujó hacia adelante, y cuando se subió al escenario, el mar de miradas se volvió su escenario personal. Con cada diapositiva que presentaba, una chispa de autenticidad comenzó a desplazar su timidez. Hablaba sobre la delicadeza del ecosistema oceánico, las especies en peligro y las formas en que todos podían contribuir a su preservación. A medida que compartía sus conocimientos, Valeria se dio cuenta de que su voz se proyectaba más allá del simple acto de informar, también estaba inspirando, y el miedo que la había acompañado comenzó a desvanecerse. Mientras avanzaba en su presentación, sintió una conexión creciente con el público. Interacciones espontáneas surgieron, preguntas, comentarios y anécdotas personales. Esa energía alimentaba su confianza, pero también encendía una reflexión interna. Un instante de vulnerabilidad brotó en ella y decidió integrar esa fragilidad en su discurso. Creo que compartir mis verdaderos temores sobre el estado del océano es tan vital como los datos sobre su pérdida. A veces, me asusta sentir que no estoy a la altura de este reto. Pero me comprometo a seguir aprendiendo y a enfrentar ese miedo, confesó, con una sinceridad que sorprendió incluso a sí misma. Al finalizar la charla, el ambiente era electrizante. Aplausos resonaron, pero, más allá de la aprobación colectiva, sintió una liberación personal. Había dado un paso hacia la autenticidad, y aquello resonó en el corazón de su audiencia. La retroalimentación fue abrumadora. Algunos compartieron sus propias historias de conexión con el mar, su frustración y su deseo de hacer cambios. Esa noche, Valeria se sentó sola en su habitación, reflexionando sobre lo ocurrido. Había dejado de lado el miedo a la crítica y decidió ser un ser humano completo, con inseguridades y pasión. Un nuevo capítulo se había abierto en su vida, y con ello, una nueva pregunta surgió: ¿cómo podía convertir esta experiencia en un movimiento más grande? La idea de formar una comunidad en torno a su misión comenzó a gestarse en su mente. Pero esto no sería un camino fácil. Compartir sus vulnerabilidades había sido un gran logro, pero liderar y unir a otros significaba enfrentar la posibilidad de ser herida nuevamente. ¿Era capaz de construir un entorno en el que otros pudieran sentirse igual de seguros para compartir sus miedos y esperanzas? Las noches siguientes se convertían en momentos de planificación. Se trazarían estrategias, definir objetivos y, por supuesto, reclutar a quienes creyeran en su misión. Valeria comenzaba a perderse en los detalles de esta nueva búsqueda. ¿Qué tipo de actividades podrían realmente galvanizar a la gente? ¿Debería enfocarse en talleres, charlas o algo más? ¿Y cómo lidiar con las críticas que inevitablemente surgirían? Mientras su mente giraba en torno a estas preguntas, una idea resplandecía con fuerza. La creación de una exposición interactiva, donde cada participante pudiera tocar, sentir y convertirse en parte del océano, no solo sería transformadora, sino que despertaría un sentido de comunidad. Pero para lograrlo, tendría que abordar su próximo reto, convencer a su equipo y, si fuera posible, a su madre de que esta visión era viable. Valeria respiró hondo, sintiendo la presión pero también la emoción de lo que estaba por venir. Organizándose en torno a sus sueños de liderazgo, sabía que su verdadera batalla apenas comenzaba. La aceptación y la autenticidad estarían en el centro de todo, pero la pregunta más inquietante aún persistía: ¿podría realmente fortalecer su identidad y la de quienes se unieran a ella, a pesar de la crítica y el miedo? Las respuestas se encontrarían en su arduo camino por atrapar la esencia del océano y compartirla con el mundo, un taller a la vez. Valeria despertó con un impulso renovado, la idea de la exposición interactiva latente en su mente como un eco persistente.
Durante la semana, su dedicación a la planificación se convirtió en una especie de ritual. Pasaba las mañanas en su escritorio, rodeada de documentos, bocetos y un sinfín de notas. Pero cuanto más se sumergía en el proyecto, más las dudas comenzaron a asomarse. ¿Sería suficiente una simple exposición para conmover a la gente como había hecho su presentación? La comparación la desanimaba, aunque trataba de recordarse a sí misma que cada paso contaba. Buscó relatos inspiradores de iniciativas similares en otras partes del país. Cada historia, a pesar de su diversidad, llevaban un hilo común, la capacidad de transformar la pasión individual en un movimiento colectivo. Decidió que su enfoque debía centrarse en la experiencia emocional. Quería que la gente no solo viera el océano, sino que lo sintieran dentro de su ser. Sí, había que hacer que las personas tocaran el agua, respiraran el aire salino y escucharan los murmullos de la vida marina. A esta altura, valía la pena involucrar a sus amigos más cercanos, aquellos que habían sido un pilar durante sus batallas internas. Sin embargo, ella sabía que debía abordar el tema de forma estratégica. Presentar su idea de manera que estos aliados potenciales sintieran no solo el entusiasmo de su visión, sino también el peso de la responsabilidad que conllevaba. La primera reunión, por su parte, fue más difícil de lo que había anticipado. Se sentó en silencio unos breves minutos antes de que los demás hicieran su llegada, el corazón le latía fuerte al pensar en cómo podrían reaccionar. Les habló de su visión, de cómo deseaba crear algo que trascendiera lo visual, algo que resonara con las profundidades emocionales de cada participante. Notó destellos de duda en sus caras, los mismos obstáculos que había enfrentado en su propio interior. Fue un momento revelador, comprendió que si quería que los demás la siguieran, primero debía demostrar que su compromiso era genuino. Sé que esto puede parecer un salto de fe, pero también se trata de un salto hacia nuestra autenticidad, les dijo, con la voz más firme que pudo ofrecer. Quiero que esto sea un espacio seguro, donde nuestros miedos no nos detengan, sino que nos impulsen. A medida que hablaba, sintió que su determinación se hacía más profunda, como si cada palabra la conectara más con su propósito. Sus amigos comenzaron a abrirse, compartiendo sus reservas, sus experiencias de vida y los obstáculos que los mantenían al margen. Era un intercambio auténtico, un momento donde cada vulnerabilidad servía para tejer un vínculo más sólido. Había, inesperadamente, un sentido de comunidad emergente en ese círculo íntimo de confidencias. La conversación se tornó a las posibles actividades de la exposición y la lluvia de ideas fue frenética. Reñían las preguntas prácticas con deseos ilusorios. ¿Se podrían utilizar simulaciones virtuales del océano? ¿Podrían incluir testimonios audiovisuales de pescadores y biólogos marinos? En esas dinámicas, Valeria percibió dar un giro a su rol, ya no era la mera visionaria, sino que se convertía en una líder que guiaba a un grupo en busca de un propósito común. Los días siguientes se convirtieron en una danza de creatividad y planificación. Las ideas fluyeron, pero también lo hicieron las críticas. Valeria se encontró con un dilema moral, a veces, la pasión nublaba su juicio. Las críticas, aunque constructivas, la llevaron a cuestionarse si estaba abriendo un espacio seguro o si, por el contrario, estaba sumando una presión innecesaria a personas ya agotadas por sus propias batallas. En un momento de reflexión profunda, Valeria se sentó nuevamente a pensar. ¿Qué tan dispuesta estaba a aceptar la resistencia de su entorno? ¿Qué pasaría si su madre, en su búsqueda de protegerla, no creía que esta iniciativa fuera viable? Su mente se debatía entre la confianza en sí misma y la presión externa, dándose cuenta de que su identidad estaba en juego. Al mismo tiempo, la chispa de la indignación comenzó a encenderse en su interior, estaba lista para enfrentar no solo sus propios miedos, sino también a aquellos que no entendían la urgencia de su propósito. El compromiso de su voz, la vulnerabilidad de su humanidad, era un recurso que nadie podría arrebatarle. La semana culminó con una convocatoria a su madre. La idea era clara, presentaría no solo un proyecto, sino una versión renovada de sí misma. Valeria decidió que el momento de ser escuchada había llegado, aunque ello significara enfrentar el temor más profundo de su infancia. La presión se intensificó cuando el teléfono sonó. La voz de su madre al otro lado era un recordatorio de sus tierras de origen, de la familia que siempre la había sostenido. ¿Cómo te atreves a hacerlo? Con esas palabras, la puerta a un nuevo desafío se abrió. ¿Podría convencerla de que su visión era, de verdad, algo que valía la pena? Valeria se encontraba en la antesala de un cambio trascendental. Se enfrentaba a su madre, a quien ha adorado y respetado, y el peso de esa mirada podría entrelazar su futuro.
El aire estaba cargado de tensión, un recordatorio de todo lo que había estado discutiendo y buscando por sí misma. Había llegado el momento de presentar no solo su proyecto, sino la esencia de su propio ser. La conversación comenzó titubeante, Valeria sintió como su voz temblaba al articular sus pensamientos. Sin embargo, a medida que compartía su visión sobre la exposición interactiva, la emoción fue creciendo dentro de ella. Describió cómo quería que cada persona sintiera el océano en su piel, cómo entendieran su relevancia y belleza, así como su fragilidad. La pasión con la que hablaba era genuina y honesta. Quiero que la gente comprenda que el océano no es solo un recurso, sino un patrimonio común que debemos cuidar, expresó, con convicción. Sin embargo, se detuvo cuando su madre hizo una pausa amplia, como si digiriera sus palabras. La expectativa pesaba en el aire, y Valeria sintió que debía hacer un último esfuerzo por conectar emocionalmente. Esto no es solo un proyecto para mí, mamá. Es mi verdad, mi camino. La sinceridad en sus ojos comenzó a desgastar la coraza de escepticismo que rodeaba a su madre. Valeria recordó todas esas veces que su madre había compartido sus propias luchas y sueños olvidados. Esta vez, era Valeria quien ofrecía un espacio para la comprensión. Finalmente, su madre rompió el silencio. Valeria, me asusta verte alejarte de lo que creía seguro. Pero si realmente este es tu sueño, entonces debo encontrar la manera de apoyarte. Esa aceptación, aunque matizada de preocupación, liberó la presión que Valeria había sentido. Era como si, al pronunciar esas palabras, su madre también hubiera levantado un velo, permitiendo el flujo de entendimiento entre ambas. Con esa comunión en marcha, Valeria se sintió alentada. La decisión de su madre se transformó en un faro, iluminando el camino lleno de incertidumbres que aún restaba. Comenzó a tejer su red, invitando a amigos, académicos y miembros de la comunidad a ser parte de esta exposición. Cada día que pasaba, más gente se unía a su causa, y el espíritu de colaboración florecía. Los ensayos se transformaron en actividades prácticas, donde el océano se volvió el protagonista. Su taller comenzó a cobrar forma a medida que Valeria reorientaba su enfoque en educar a través de la experiencia. Utilizaron simulaciones de inmersión marina, vídeos de conservacionistas reales y llegaron incluso a organizar sesiones de limpieza de playas junto a los participantes. Cada pequeño evento, cada actividad, encendía amplificada su misión de conectarse y concienciar sobre el océano. Esa conexión comenzó a transformarse en una especie de revolución local. Más personas se interesaban en profundizar su entendimiento sobre la vida marina, y Valeria se sentía como un puente entre el conocimiento científico y el deseo de transformación. La comunidad estaba despertando. La noche de la inauguración llegó, y Valeria se sintió como si estuviera de pie al borde de un abismo. La sala estaba llena, las risas se mezclaban con murmullos de expectativa. Y cuando se puso frente al público, su corazón latió con fuerza, pero no iría en busca de su aprobación, sino del deseo de inspirar. Cuando comenzó a hablar, la energía que la rodeaba era palpable. Se sintió empoderada, recordando el momento en que decidió finalmente ser quien era. Su presentación era pura magia, narró sobre el océano, pero, más allá de eso, habló sobre cada individuo en la sala, sobre su fuerza y poder para provocar un cambio. Lo hizo sin miedo, compartiendo su viaje y su evolución. Su vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza. Los aplausos resonaron tras su discurso, y una ovación de pie se desató. Todo aquello que había enfrentado la había llevado hasta este momento, la aceptación de su pasión, la conexión con su madre y la creación de una comunidad comprometida con el océano. Valeria había dejado de lado sus inseguridades y había comprobado que su verdad podía resonar en el mundo. La transformación había sido monumental. No solo había encontrado su voz, sino que había creado una red que unía pasiones y responsabilidades en la comunidad. Ahora, como líder de un movimiento emergente que combinaba ciencia, arte y educación ambiental, era capaz de impactar el futuro que una vez soñó. El horizonte se esbozaba ante ella, lleno de posibilidades. Con una sensación nueva de propósito y dirección, Valeria se reafirmó en su camino. El océano la había guiado y, esta vez, estaba lista para explorar sus profundidades en la lucha por la conservación. Había conquistado sus miedos y, más importante aún, había llegado a comprender que en cada ola rompiente, había un nuevo comienzo esperándola. En este momento de resolución, Valeria se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en las profundidades del océano, sino en la capacidad de alzar su voz y ser auténtica en un mundo que, a veces, podía ser abrumador.
Había alcanzado su sueño al igual que el océano alcanzaba la orilla, con determinación y poder. Ahora, para aquellos que aún enfrentan sus propias batallas de autenticidad, el llamado es claro. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo genuino. Denle un me gusta ahora para avivar el fuego del algoritmo. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver que su voz tiene poder. Juntos, transformemos nuestras verdades y coleccionemos historias de superación personal, porque cada uno de nosotros tiene su propio océano por descubrir. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación comienza aquí.